Hola, muy buen día a todos. ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿se escucha? Ok, perfecto. Antes de empezar, quiero darles un aviso. Eh, para el próximo examen parcial, el temario va a incluir eh, lo que desarrollemos hasta el día de hoy. Por lo tanto, los contenidos de cinética enzimática e inhibición enzimática entrarían en el siguiente parcial de teoría. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Ok, muchas gracias. Bien, estamos en el... Voy a presentar la sesión de PowerPoint y lo que hoy vamos a desarrollar se refiere concretamente a los siguientes temas: mecanismos de la catálisis enzimática. También hablaremos de las proteasas, un tipo de enzimas que cumplen roles fundamentales de carácter fisiológico. Y luego la profesora Bielsi completará la sesión hablando de las cascadas enzimáticas, la aplicación de enzimas y el concepto de isoenzimas. En la sesión anterior ya habían desarrollado las bases de la catálisis enzimática, o sea, anotando que es un proceso que se desarrolla por etapas. Ya habíamos visto que, en primer lugar, la enzima tiene que ligar al sustrato. Eso ocurre en un sitio particular de la enzima en el cual hay complementariedad estérica, es decir, de espacio, de volumen. Hay una complementariedad electrónica, puede haber grupos que atraen iónicamente para retener el sustrato, de complementariedad, también por el carácter hidrofílico o hidrofóbico que permite una interacción entre enzima y sustrato. Pero tiene que haber en la enzima necesariamente algo más, y ese algo más es algunos grupos que participan en lo que llamamos el sitio catalítico. Es donde efectivamente se va a producir la transformación del sustrato a productos. Y lo que empezaremos a analizar ahora es qué está ocurriendo en ese sitio, qué es lo que puede ocurrir en ese sitio que garantice que la catálisis enzimática se lleve adelante. Los mecanismos y los efectos que contribuyen a la catálisis enzimática son varios. Entonces, tenemos que pensar en primer lugar que no es un único fenómeno el que permite la catálisis enzimática, sino que es una suma de procesos, entre los cuales contamos la catálisis ácido-base, la catálisis covalente, la catálisis con participación de iones metálicos, la catálisis por interacciones electrostáticas, la catálisis por efectos de proximidad y orientación, y la catálisis por unión preferente al estado de transición. Como comentaba, la mayoría de las enzimas puede completar este proceso catalítico por una combinación de estos mecanismos. Vamos a empezar a desarrollar ordenadamente los mecanismos que citamos, poniendo énfasis en aquellos que están más reconocidos. La catálisis ácido-base tiene su base en la catálisis general ácida, en la cual hay una transferencia de protones de un ácido que disminuye la energía de activación de una reacción. La catálisis general básica sería un proceso en el cual se retira un protón por parte de una base y esto facilita lograr la energía de activación para una reacción. Y cuando hablamos de catálisis general ácido-base, son procesos en los cuales
están ocurriendo de manera concertada el aporte de protones por un lado y el retiro de protones por otro. Tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Una cetona, ¿verdad? Si se retira este protón, ¿verdad? Puede dar lugar a un enol, ¿verdad? Pasando por un estado de transición. Recuerden que estas líneas punteadas implican los enlaces que se están rompiendo y los enlaces que se están formando. En este caso es un proceso de transferencia donde aquí se retira un protón, pero luego ese protón se agrega aquí. El agregado de protones típicamente lo realizan grupos protonados, grupos ácidos, así como el retiro de protones lo realizan grupos básicos. Una evidencia de que existen procesos ácido-base en la catálisis está dada por estas curvas que presentan las diversas enzimas con cambio de su velocidad cuando cambia el pH, lo cual implica que existen dadores de protones implicados, como la forma protonada del aspartato, es decir, el ácido aspartico, el ácido glutámico, el sulfidrilo, la cisteína, y las formas protonadas de histidina y lisina. Recordemos que estas tienen carga positiva cuando están protonados. ¿Y quiénes actúan como aceptores de protones? La histidina desprotonada, el N-terminal desprotonado y las formas desprotonadas como aspartato, glutamato o restos tiolato de cisteína que han perdido un protón. Distintas enzimas presentan perfiles de actividad en función de su pH. Así, algunas enzimas como pepsina son muy activas a pHs muy, muy ácidos, y otras como la tripsina a pH más próximo al neutro, o la fosfatasa alcalina en pHs más básicos. Y esto se debe a que el estado de protonación o desprotonación de los residuos altera la estructura la estructura proteica, sobre todo influye en el plegado, y la actividad enzimática. Vamos a ver estas variaciones asociadas a mecanismos ácido-base en varias enzimas como lisosima, las proteasas asparticas, por ejemplo. En el caso de la lisosima, tenemos en el sitio catalítico un resto de glutamato, el glutamato 35, que está protonado y por lo tanto actúa como ácido, y muy cercano un resto de aspartato que está desprotonado y por lo tanto actúa como base. Más adelante vemos el mecanismo. O sea, aquí tenemos el glutamato. Una vez que el sustrato se ha fijado en el sitio y es un glucosaminoglucano, el glutamato actuando como ácido cede un protón, con lo cual se escinde el enlace glicosídico y el glutamato queda desprotonado. Como aquí se generó una carga positiva, esa carga está estabilizada por este aspartato con carga negativa, formando un intermedio covalente. El ataque de una molécula de agua permite disociar al aspartato de lo que resta del sustrato, con lo cual el aspartato recupera su estructura original y la molécula de agua que atacó provee un protón para reponer el glutamato en su estado protonado original. Observen entonces cómo el glutamato 35 al final de la reacción vuelve a estar como un ácido protonado y el aspartato 52 vuelve a estar desprotonado, es decir, dispuesto como para actuar en forma de una base. El otro tipo de mecanismo importante que vemos en algunas enzimas es el mecanismo covalente.
Decimos que hay mecanismo covalente cuando se forma un enlace covalente entre la enzima y el sustrato o entre el sustrato y el cofactor que participa. Generalmente son dos reacciones. En primer lugar, una adición nucleofílica, dado que el agente atacante más común en las estructuras proteicas son Rs nucleofílicos, que a su vez se siguen por una reacción de eliminación. Encontramos este tipo de mecanismos con catálisis covalente fuertemente representado en las aminotransferasas, las proteasas de serina y las proteasas de cisteína como la papaína. Obviamente, si hay una reacción donde participan adiciones nucleofílicas como mecanismo, tiene que haber agentes nucleofílicos. Y estos agentes van a ser alcoholes, como los presentes en serina o treonina, tioles, como presente en cisteína, grupos amínicos protonados, como vemos en lisina, o imidazol protonado. En estos al desprotonarse van a generar una especie fuertemente nucleofílica. Como mencionábamos, grupos hidroxilo, sulfidrilo, amino e imidazol. Pero también necesitamos agentes electrofílicos, y entre ellos contamos los protones, los iones metálicos, el carbono carbonílico o el carbono de iminas. Estos tienen un fuerte carácter electrofílico. Las iminas son las que vamos a ver en la formación de las bases de Schiff cuando una amina reacciona con un grupo carbonilo. Nuevamente, nucleófilos. Vemos en átomos de oxígeno cargados negativamente, por ejemplo, cuando se desprotona un ácido, sulfidrilo cuando se desprotona un tiol. En algunos casos vamos a ver carbaniones asociados a algunos cofactores como tiamina pirofosfato o grupos aminos no cargados como el imidazol de la histidina y también los iones hidroxilo procedentes de grupos alcohólicos. Como ya mencionamos, electrófilos, tenemos el carbono del grupo carbonilo, el carbono de una imina protonada, los protones, los iones metálicos y también podemos contar el fósforo de los grupos fosfato. Un mecanismo típicamente muy representativo de lo que es catálisis covalente, vemos en las aminotransferasas. Estas enzimas que catalizan la conversión de un aminoácido en su correspondiente alfa-cetoácido, pero el grupo amino que se ha perdido aquí se transfiere a otro cetoácido para generar un nuevo aminoácido. Este es un mecanismo claramente representativo de catálisis covalente, en el cual inicialmente tenemos un aminoácido, un alfa aminoácido, que va a asociarse a un complejo que contiene la enzima, la aminotransferasa, junto con un cofactor que es el fosfato de piridoxal. ¿Sí? Algo. ¿Hola? Hola, profe. Sí, El carbono a mí me confunde de por qué va a traer carga si es que el carbono no suele estar cargado. el carbono carbonílico, porque el oxígeno
es muy electronegativo, entonces atrae los electrones hacia él, dejando un déficit de carga sobre el carbono. ¿Está? Un déficit de densidad electrónica. Es como si tuviera déficit de electrones, porque el oxígeno está atrayendo esos electrones. Y por eso atrae a grupos que contienen alta densidad electrónica. No, que está unido a un amino también pasa lo mismo. Exactamente. El nitrógeno es más electronegativo que el carbono, entonces desplaza la densidad de carga hacia el nitrógeno y deja déficit de carga sobre el carbono, de manera que grupos que tengan alta densidad de electrones sean atraídos por esa zona de baja densidad electrónica. ¿Se entiende? Bueno, quiero volver al ejemplo de las aminotransferasas. Dije, la enzima está formando un complejo con el cofactor, que es fosfato de piridoxal, que es lo que vemos aquí abajo. Entonces, este grupo amino del aminoácido dador, que es el sustrato, se liga a un grupo aldehído del cofactor, de manera que forma un intermedio covalente transitorio. Pierde un protón, entonces eso hace desplazar este doble enlace, este proceso que se llama transiminación, ¿verdad? Porque cambiamos el amino que antes estaba ocupando ese lugar, que era de la enzima, por el grupo amino del aminoácido. Una tautomerización de doble enlace y a continuación una hidrólisis. Fíjense, el nitrógeno del sustrato, ¿dónde quedó unido ahora? Al cofactor. Y sale el primer producto, que sería el cetoácido 1. Fíjense que se formó un enlace covalente entre el cofactor y algo del sustrato que queda modificando al cofactor. Y en una segunda fase de la reacción, este cofactor, que ahora es fosfato de piridoxamina, en lugar de ser fosfato de piridoxal, reacciona con un cetoácido, que sería el cetoácido 2, marcado en celeste, para asociarse a él y recibir el nitrógeno que dejó el primer sustrato. Podemos ver claramente que hay formación de enlace covalente entre componentes de la enzima, en este caso el cofactor, y el sustrato o los sustratos. Otro tipo de mecanismo que vamos a encontrar en algunas enzimas es catálisis por iones metálicos. Es decir, donde un ion metálico, por lo tanto una metaloenzima, es decir, una enzima que tiene permanentemente unido un ion metálico, participa activamente del proceso catalítico. Estos iones metálicos asociados a este tipo de procesos son típicamente metales de transición. Son metales que tienen una carga positiva, algunos de ellos con más de un estado de oxidación estable, y que tienen orbitales de semillenos, lo cual le permite asociar a la proteína de manera estable. Por tanto, las metaloenzimas, el ion metálico forma parte de la estructura proteica. ¿Y qué aporta ese metal? Unen y orientan al sustrato. O sea, del momento que tienen cargas positivas, pueden atraer, no es que pueden, atraen porciones de la molécula del sustrato que tienen carga negativa o
pares de electrones no compartidos, es decir, zonas de alta densidad electrónica. También pueden intermediar o participar de reacciones de oxidorreducción transfiriendo electrones, como el hierro, que tiene estado de oxidación 2-, o sea, aquí estaría actuando como un reductor, o 2+, o 3+, en 2+ como reductor y en 3+ como oxidante. También eso puede pasar con el cobre, que tiene estados de oxidación 1+ y 2+. También esos metales pueden estabilizar cargas electrostáticas y apantallar cargas para evitar repulsiones. Y polarizar moléculas de agua. Si polarizamos la molécula de agua, atrayendo electrones de sus enlaces, podemos generar agentes nucleófilos muy potentes. Estos efectos los podemos ver en enzimas que actúan por catálisis, donde los iones metálicos son importantes, como la carboxipeptidasa o la anidrasa carbónica. Tenemos que distinguir las enzimas activadas por metal, que son enzimas en las cuales el ion metálico no forma parte permanente de la estructura de la enzima, pero participan estos iones, sobre todo apantallando cargas o produciendo cambios en la conformación de la proteína. El ejemplo más conocido es la activación por magnesio de las enzimas llamadas quinasas. ¿Recuerdan qué clase de reacción catalizan las quinasas? Son transferasas, profe. Pero transferasas ¿de qué? De fosforilo. De fosforilo. ¿Y cuál es el agente más importante para transferir fosforilo? ADP. ¿Perdón? ¿Cuál? ATP, perdón. ATP. Y como el ATP tiene muchos grupos fosfato, esos grupos fosfato también se repelen y los iones magnesio minimizan esa repulsión, ¿verdad? Apantallando carga. Aquí tenemos un mecanismo que vemos de metaloenzimas, en el caso de la anidrasa carbónica, donde un ion de zinc está retenido a la estructura proteica por unión a residuos de imidazol. ¿Qué aminoácido aporta estos residuos de imidazol? Histidina. Histidina, muy bien. Pero fíjense que este ion zinc está fuertemente retenido por estos residuos de histidina. El ion zinc atrae a este OH, ¿no? Lo retiene aquí. Y este OH va a tener afinidad por el carbono, que es un carbono carbonílico del dióxido de carbono, para formar este intermedio. O sea, fíjense que aquí aprovechamos el ion zinc para fijar una base que a su vez ataca al sustrato y lo retiene. Y una molécula de agua disocia esta unión, ¿ah? De manera que el ion zinc facilita la ionización del agua, liberando un protón, reponiendo la base en la enzima y la liberación del sustrato en forma del anión bicarbonato. Otro proceso, otro mecanismo que también está involucrado en la catálisis enzimática son las interacciones electrostáticas. Generalmente cuando el sustrato se une a una enzima, lo que desplaza del sitio activo son moléculas de agua. Y esto cambia la constante dieléctrica del sitio y potencia, exacerba, hace más evidentes las interacciones electrostáticas, las interacciones entre grupos cargados. La variación de esa constante dieléctrica influye
en los valores de pK de las cadenas laterales de aminoácidos y esto va a alterar la distribución de carga. La existencia de estas cargas sirven para estabilizar el estado de transición, pero al mismo tiempo para orientar y guiar el sustrato al sitio de unión. Por ejemplo, si el sustrato está cargado negativamente, puede ser atraído por restos de arginina protonada o restos de lisina o restos de histidina protonada, o mismo por iones metálicos con carga positiva, mediante atracción electrostática. Otro de los efectos que vemos muy presente en las enzimas es la capacidad de generar proximidad y orientación para acercar ciertas porciones del sustrato a sitios muy reactivos de las enzimas. Probablemente este efecto y el que vamos a ver a continuación son los que más responsabilidad tienen en la alta eficiencia de las reacciones catalizadas por enzimas. Recuerden que las enzimas tienen una estructura tridimensional simple o compleja. Son proteínas regulares, complejas, y van a ofrecer sitios donde cualquier molécula puede entrar. No, profe. No. Y una vez que una molécula tiene complementariedad con la enzima, ¿esa unión aproxima grupos o el sustrato queda muy suelto? Aproxima grupos. Aproxima grupos, ¿ya? Pero los aproxima de manera adecuada, de manera que esto facilita la reacción. El ejemplo que aquí se muestra no es un ejemplo enzimático, es simplemente una molécula orgánica, pero nos sirve para ilustrar el fenómeno. Vamos a verlo con un poco de atención. Esto sería el sustrato, ¿verdad? Un éster acético, lo que está en negro es un resto de acetato, de el paranitrofenol. Este éster va a ser hidrolizado por acción del imidazol. Recuerden, no estamos hablando de una reacción propiamente enzimática, sino de un proceso de química orgánica. Y va a liberar paranitrofenolato. ¿Qué pasa si este grupo imidazol está unido covalentemente al sustrato? Va a tener más o menos libertad de movimiento que en el caso anterior. Menos. Fíjense que al tener esta unión, enfrenta este grupo reactivo con el sitio que va a ser atacado, que es el carbonilo del éster. La reacción es exactamente la misma, va a liberar paranitrofenolato. ¿Cuándo la reacción va a ser más rápida? ¿Cuando el imidazol esté en disolución o cuando esté muy próximo al sustrato? Próximo. Claro, cuando está próximo al sustrato, en este caso está unido incluso covalentemente. La reacción es 24 veces más rápida. Y esto es un factor muy importante. Recuerden que la enzima retiene al sustrato, pero no lo retiene de cualquier manera, sino orientándolo de manera que aproxima a aquellos grupos que van a reaccionar. De ahí que cualquier variación en la estructura de la proteína, por ejemplo, por una mutación o una modificación covalente de la proteína, ¿podrá afectar la actividad de la enzima? Sí. Claro, porque si
en el sitio donde tiene que haber una proximidad con un grupo reactivo, ese grupo no está, o hay algo que impide esa proximidad, evidentemente la velocidad de la reacción o incluso el proceso catalítico va a estar fuertemente comprometido. Y finalmente, el mecanismo que también contribuye grandemente a justificar la catálisis enzimática es lo que llamamos catálisis por fijación preferente al estado de transición. En la sesión pasada, la profesora Bierzi les había señalado que en realidad los modelos que se iban proponiendo para la unión enzima-sustrato iban demostrando que más que por tener afinidad la enzima por el sustrato, tendía a tener afinidad por el complejo del estado de transición. Y una vez llegado a formar ese complejo de estado de transición, era más fácil evolucionar hacia los productos. Quiere decir entonces que las enzimas van a forzar la estructura del sustrato a que adopte, a que se parezca al estado de transición, ¿no? A que se aproxime geométricamente al estado de transición. Recordemos que la enzima ofrece o provee sitios de unión de sustrato en los que solamente el sustrato va a encajar si experimenta alguna distorsión estructural, es decir, si se modifica un poco, ¿verdad? Si se alinean sus orbitales para facilitar las reacciones. Eso que representábamos con esas líneas punteadas indicando que los enlaces originales, ¿qué les estaba pasando? Lo estaban rompiendo. Rompiendo. Y unos nuevos enlaces se estaban formando. ¿Cómo los grupos presentes en ese sitio, tanto de fijación del sustrato como el sitio catalítico, influyen? De vuelta vamos a representarlo con un ejemplo de la química orgánica. Aquí tenemos una estructura aromática que tiene un grupo ácido y un grupo alcohólico. ¿Qué reacción se da entre un ácido y un alcohol? Formación de un éster. Y en este caso se puede formar un éster cíclico que se denomina lactona. Fíjense, ¿cuándo la reacción va a ser más rápida? Cuando R sea más grande o más pequeño. ¿Qué les parece? Más grande. Claro, más grande, porque entonces va a empujar a estos grupos y los va a aproximar para que la reacción se produzca. Si bien esto es un ejemplo de la química orgánica, pensemos en una estructura compleja como una proteína con actividad enzimática. Tiene la capacidad de encajar al sustrato y modificar su estructura para que se produzca esa estructura parecida al estado de transición. O sea, de hecho, por ejemplo, en la isomerización de L-prolina a D-prolina, hay un estado de transición plano, es decir, donde permite coplanaridad es decir, este estado de transición permite que los orbitales sean coplanares. Estas interacciones que fijan el estado de transición lo que hacen es elevan la concentración del sustrato en el sitio catalítico. Es como si la concentración fuera muy alta. Y la enzima puede fijar al sustrato activado, es decir, el sustrato en ese estado de transición, con una afinidad que llega a ser hasta 1.000.000 de veces superior a la afinidad que tiene por el propio sustrato. Entonces, decimos que los buenos sustratos no tienen que ser precisamente los de mayor afinidad por la enzima, sino con gran afinidad por el estado de transición. Así también, un análogo del estado de transición. Imaginen que este estado de transición no puede evolucionar hacia el producto. Van a actuar como potentes inhibidores. ¿Por qué? Porque van a ocupar ese sitio
la reacción no va a continuar y no van a dejar que un nuevo sustrato ingrese. Este mecanismo de la catálisis por fijación preferente del estado de transición es el que mejor explica la eficiencia enzimática. Ahora bien, decíamos al principio, y hay que reiterar, que el gran aumento de velocidad que se logra con las enzimas es debido a una combinación de diferentes mecanismos y de los efectos que hemos mencionado. Y vamos a usar este ejemplo que ya vimos de la lisosima para ir explicando cómo no es solo un proceso de ácido-base. Por ejemplo, aquí, cuando el glutamato protonado cede este protón, es una catálisis general ácida. Cuando se forma este ion oxonio en el estado de transición, hay catálisis por unión preferencial del estado de transición. Cuando el aspartato ataca a este carbocatión, es una catálisis con carácter electrostático. Se forma un intermedio covalente entre este sustrato transitorio y la enzima es un ejemplo de catálisis covalente. Luego tenemos nuevamente un ejemplo de catálisis general ácida, cuando el glutamato desprotonado retira un protón del agua, dándonos ejemplo de cómo los diversos mecanismos que fuimos mencionando participan en la globalidad del proceso. Entonces, ¿cuál sería el único componente de estos mecanismos que no está presente aquí, en este ejemplo? El que es por iones metálicos. Exacto, no involucra iones metálicos. Perfecto. Por lo tanto, no olvidemos, para ir cerrando esto relativo a los mecanismos, ningún mecanismo catalítico altera la energía libre, la variación de energía libre de la reacción. Por lo tanto, ninguna enzima puede volver espontánea o reversible una reacción que no tenga esas condiciones termodinámicas. Las enzimas no cambian la constante de equilibrio ni la posición del equilibrio. Solo pueden influenciar en la velocidad con que se alcance el equilibrio en el caso de que pueda alcanzarse. Pero como las reacciones biológicas involucran enlaces covalentes, si no tenemos catálisis de enzima, puede hacer directamente que la reacción, a pesar de ser termodinámicamente espontánea, no ocurra o que ocurra muy lentamente, lo cual no nos serviría para mantener el metabolismo. Entonces, la expresión reducida o disminuida o la ausencia de una enzima puede conducir a situaciones patológicas, porque esperamos que ocurra una reacción y esa reacción no está ocurriendo. Bien, vamos a cerrar esta presentación de mecanismos de acción enzimática para pasar a